Vamos a orar primeramente para que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que su Espíritu Santo nos revele su palabra, ¿verdad? Oremos. Señor, te agradecemos tanto, Señor, tu fiel amor, tu misericordia que has tenido para con nosotras, Señor. Aquí estamos, este grupo de mujeres fieles que te amamos, Señor, y buscamos tu rostro, Padre. Aquí estamos delante de ti y te rogamos que tú trates en nuestro corazón, en lo más profundo. Que salgamos de este lugar, Señor, bendecidas por tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, a mí que voy a exponer tu palabra preciosa y a mis hermanas para que la reciban, Señor, y que demos fruto cada una, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, estamos viendo, ¿alguien se acuerda qué serie? Cristianas, ¿verdad? Relaciones interpersonales cristianas. ¿Se acuerdan cuál es nuestro lema? Efesios capítulo. Ajá, ándele, sí, muy bien, muy bien. A ver qué dice. Os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor. Y me gusta todavía el otro versículo que dice, ¿qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, ya vimos, ¿verdad?, nuestras relaciones interpersonales cristianas con respecto al esposo, ¿verdad? Nuestra relación debe de ser ¿de qué? De respeto. También vimos las relaciones de padres a hijos y también que es de respeto. También vimos nuestras relaciones con nuestros hijos que también deben de ser con respeto, ¿verdad? Entonces, todo se resume en respetar unos a otros. Hoy vamos a ver el amor y respeto a mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, del 1 al 2. Sed, cuando Pablo dice sed, está dando una orden. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús nos amó y lo mostró, ¿verdad? ¿Cómo lo mostró? En su entrega y su sacrificio por nosotros en esa dura cruz, ¿verdad? Entonces, el amor se muestra también como cristianos con nuestras acciones de obediencia a Dios, porque Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo a seguir. Tan agradó a Dios que dice la palabra de Dios en Mateo 3:17, cuando fue bautizado el Señor Jesús, dice cuando salió del agua, dice que hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la NBI dice, estoy muy complacido, estoy contento, me da gran gozo. Entonces vemos que Dios se agradó, ¿verdad?, de la obediencia de su Hijo. Y también Él se agrada de la obediencia de su iglesia, porque su iglesia somos sus hijos, ¿verdad? Aquí estamos un grupo de mujeres que somos hijas de Dios. Y así como Dios mostró su amor en su Hijo para salvarnos, y fue una entrega de amor voluntaria y sacrificial en la cruz, por amor a nosotros que éramos pecadores y a veces todavía seguimos siendo, ¿verdad? Ya no practicamos, pero seguimos siendo pecadores. Pablo nos invita y nos da
una orden. ¿Cuál es esa orden? Según el texto, imitar a Dios, ¿verdad? Como hijos amados. Y que andemos en amor, porque si no sabemos lo que es el amor, no vamos a poder amar. Para eso hay que entender el amor de Dios para conmigo, ¿verdad? Que yo no merecía. Y Él me puso en un lugar muy especial, en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Quieres ver cuál es ese lugar especial? Vete a Efesios capítulo 1. Ahí está nuestra verdadera identidad en Cristo. Somos coherederas juntamente con Cristo, ¿sí? Todo se lo debemos a Él. Sed imitadores. ¿Qué significa ser imitadores? Dice que es una persona que imita conductas y acciones o cualidades de una persona que admira. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, decía Pablo, así como yo de Cristo. En la traducción lenguaje actual se me hace más sencillo. Dice, así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. No habla de una actuación forzada, sino de una respuesta natural de amor y respeto a Dios. Porque acuérdense, todo se trata de respeto. ¿Qué es el respeto? Por ejemplo, el temor a Dios, ¿qué significa? Es el respeto a Dios. ¿Sí? Y Dios nos dice en toda la Biblia, ¿verdad? Que el respeto debe de ser mutuo. Entre matrimonio, entre hijo, padre, hijo. Entre tu hermano en Cristo, entre tu hermano más, si somos cristianos, hermanos carnales, ¿verdad? Tiene que ser un respeto mutuo. Y el Señor nos enseña cómo, con su ejemplo. Fue algo fue una entrega. ¿Qué es una entrega? O sea, que se dio todo. Y es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Así como Él se entregó por mí, como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante, dice, así también nosotros debemos hacer esa entrega para nuestros hermanos. A veces pensamos, ¿verdad?, que el venir a la iglesia, yo se lo digo por experiencia, es para que me amen, que me apapachen, que me consientan. Y sí, porque aquel hermano sabe lo que es ser cristiano, sabe lo que es la iglesia. Yo recuerdo un día que fui por primera vez a una iglesia y en esa iglesia yo sentí mucha frialdad con los hermanos. Llegué yo y como si hubiera llegado, no sé, yo creo que si hubiera entrado un perrito, le hubieran hecho más fiesta, ¿verdad? Y yo quería pues que por lo menos me dijeran, ¿cómo está? Dios le bendiga, algo, ¿verdad? Y yo dentro de mí, yo dije, Señor, yo ya no voy a venir a esta iglesia, aquí no hay amor. Y entonces, ahí mismo Dios me respondió y me dijo, pero si ¿quién te dijo que yo te traje para que te sirvan? Yo te traje para servir. Y entonces entendí. Cuando vamos a la iglesia y estamos de bebecitos, ok, Dios está tratando con nosotros. Y los más maduros, ¿qué hacemos? Servir. ¿A quién? A los más inmaduros. Desde entonces yo dije, ok, Señor, si eso es lo que yo quiero servirte. Para mí fue difícil porque era una iglesia que juzgaba todas las cosas. De todo se quejaba. Todo el mundo hablaba de todos. Y fue muy duro para mí, porque yo venía de una iglesia que era todo lo contrario. Mucho apapacho, mucho besito, mucho cariñito, y mucho respeto. Entonces para mí fue algo radical, pero el Señor me llevó ahí. Y allí estuve por 6 años. Empecé lavando baños, empecé trapeando, empecé
hasta llegar a ser copastora de la iglesia. Para gloria de Dios lo digo, no por alabanza mía. Porque cuando uno quiere servir, Dios te da y te da y te da. Porque ve que sirves y lo estás haciendo con un corazón agradecido. Porque sabes que eres parte de la iglesia. Y la iglesia dice que es para que nos edifiquemos unas a otras. Cuando yo entendí esto, bueno, pues yo le eché todas las ganas, ¿verdad? Empecé, le digo, desde lavar baños hasta con los niños, y bueno, todavía el Señor me tiene sirviendo con los niños, a pesar de que ya tengo 71 años. Y aquí estamos. Pero aquí vemos lo importante que es la iglesia. Dios nos sacó de allá para servirle a Él. ¿Y dónde quiere que le sirvamos? Bueno, primeramente, en casa. Y después, en la iglesia. Y después, a donde quiera que vayas, ¿sí? Así Dios espera de nosotros, sus hijas, que le imitemos a Él en su carácter. En la iglesia, con nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque Él quiere forjar nuestro carácter. Yo les he comentado también de esto, ¿verdad? Después de 6 años yo tuve que salir de esa iglesia. Dios sabe que yo hice todo lo que Dios me permitió hacer. Me salí no por voluntad propia, sino porque fue mucho el ataque del enemigo contra mí. Y bueno, terminé desistiendo de ir. Vino el pastor, me buscó, inclusive hasta me pidió perdón, no lo digo para jactarme, pero ahí Dios me dio la razón. Por eso hay que dejarle todo al Señor, porque Él es el que se encarga de hacernos justicia. Y yo me acuerdo que después de eso, Él me dijo, regrese a la iglesia. Y yo le dije, no, hermano, yo ya no puedo regresar, porque Él ya me había hecho quedar mal delante de la congregación. Y pues como que Él tenía un pique conmigo, porque según Él, que yo sabía más que Él, y que me tenía envidia. Yo le dije, hermano, pero ¿sucede esto en las iglesias? Sí, sí sucede. Pero ahí se ve la inmadurez de este pastor, ¿verdad? Era un joven. Y yo recuerdo, en esos días yo estaba muy triste porque había perdido la iglesia. Yo anhelaba siempre estar en la iglesia. Yo ahora sí que ni aunque estuviera enferma, yo dejaba de asistir. Porque para mí era una necesidad de estar con mis hermanos y estar en la congregación. Y recuerdo, pues, estaba yo muy triste, y en eso llegó mi hijo Santiago y empezó a trabajar lo que él sabe hacer. Herrería, soldadura y todo ese rollo. Y un día me dice, venga mamá, para enseñarle lo que yo sé hacer. Y me acerqué y tenía un fuego ahí a todo lo que daba y metió un fierro ahí. Ya el Señor me había dicho, voy a forjar tu carácter. Y yo dije, ¿qué es eso? Y el Señor me lo mostró de esa manera. Fíjense cómo Dios trata, ¿eh? Cuando llego y veo que mete el fierro al rojo vivo, y hasta que quedó el fierro a rojo vivo. Después lo sacó, lo puso en un metal y luego con un marro, tras le dio hasta darle una forma. Y esa pieza quedó preciosa. Pero yo estaba viendo el trabajo de mi hijo y Dios estaba tratando acá. De ahí se me vinieron un montón de adversidades. Yo me sentía en una soledad tremenda, a pesar de que estaba rodeada de mis amistades, mis hermanos, mis hermanas. Pero sabes que a veces Dios nos lleva así al desierto para tratar con nosotros, como llevó al pueblo de Israel. Y Él forjó mi carácter. Es un proceso en el cual, si somos obedientes a su palabra, desarrollamos
fortaleza y cualidades morales y emocionales, que es a través de ¿qué? De la experiencia, del esfuerzo continuo de superar adversidades con la ayuda del Espíritu Santo. Forjar en la herrería es darle forma a un metal en medio del fuego, con esfuerzo y golpes, ¿sí? ¿Sabes que Dios así trata con nosotros? ¿Sabes que en casa y en la iglesia es donde somos forjados? Ahí donde es trabajado nuestro carácter. Ahí es donde hay que mantener la calma bajo la presión. Ahí es donde aprendemos de la crisis en lugar de victimizarnos. Error. Si tú te victimizas, nunca vas a crecer. Si tú esperas, ¿verdad?, que el otro obre, no vas a crecer, te vas a quedar así enanito. Por eso Dios también trató conmigo acerca de eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba casada, todo lo que hacía mi esposo, todo me caía mal. Todo, hasta que un día me dijo, te sientes la víctima, me dijo el Señor, no él. Si me dice él, me agarro del chongo, ¿verdad? No, me dijo Dios, te sientes la víctima, pero no eres la víctima. ¿Estás sufriendo? Sí, yo sé que estás sufriendo, pero te estás victimizando. Yo te di vida y te di vida eterna. Y mi palabra dice que correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasó contigo? Tú no eres víctima. Tú eres mi servidora. Tú me estás sirviendo en tu casa. Ahí donde está el fuego, donde está el esfuerzo, donde están los golpeteos. Porque estoy forjando tu carácter. Porque quiero hacerte fuerte espiritualmente. Y fuerte espiritualmente quiere decir madurez espiritual. O sea que no reventamos a la primera. Eso nos dice la palabra también. Vamos a Proverbios 27, 17. Conocemos mucho este pasaje. Dice así: y el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Me gustó, Dios habla hoy porque lo dice más claro. Dice, el hierro se afila con hierro, el hombre con otro hombre. ¿Sabes que eso es lo que pasa en la iglesia? Aquí les voy a poner un ejemplo. Para sacarle filo a un cuchillo, ¿qué se necesita? Otro cuchillo, otro fierro, ¿verdad? O una, ¿cómo se le llama? Una piedra o una lija, ¿verdad? Pues, y si es de fierro, queda más filoso, ¿sí? ¿Pero qué se necesita? Frotarlo. Si no hay ese frote, no afila. Así también el cristiano. Necesitamos ese frote. ¿Y quién nos va a dar ese frote? Nuestro hermano, nuestra hermana. ¿Pero para qué es? Para que quedemos bien filosos, ¿verdad? Porque el cuchillo sirve cuando está filoso, ¿no? Yo no puedo partir nada si el cuchillo no tiene filo. Así Dios no nos puede utilizar si no tenemos el carácter forjado. Así que, así como los metales chocan y se frotan para pulirse y ser más útiles, así nosotros, hermanitas. Al interactuar, debatimos, a veces sí debatimos o no. Y eso lo podemos ver también en la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo y, ¿quién era? Bernabé,
se disgustaron porque Marcos, que era un joven, se le regresó, ¿verdad?, del ministerio. Y Pablo se enojó mucho porque él sí honraba su ministerio. Él sabía que era de mucho valor el ministerio que Dios le había dado. Cuando se llevó a este joven Marcos y luego lo vio que se regresó, dijo, no, este no está bueno para esto. Ya no me lo vuelvo a llevar. Porque ya la próxima vez se lo quiso pegársele otra vez Marcos, ¿verdad? Yo voy contigo. No, dijo, no vas conmigo. Conmigo no. Yo no quiero quienes se echen para atrás. Pero Bernabé era su tío y tenía otro carácter diferente. ¿Se fijan los temperamentos? Él dijo, no, bueno, ok, pero se tuvieron que dividir porque andaban juntos. Entonces, Pablo se fue por un lado y Bernabé se fue por el otro y se llevó a su sobrino. Y ahí vemos, ¿verdad?, que aún entre los cristianos suelen suceder esas cosas, ¿sí? Así dice la palabra de Dios. Al interactuar, debatimos, pero es para corregir, para bien. Porque no se quedaron peleados, ¿verdad que no? La Biblia dice después que Pablo le dijo a Bernabé, o no me acuerdo quién, mándame por favor a Marcos. ¿Se fijan? Porque en el cristianismo no se valen el aplicar, como dicen, la ley del hielo. Somos hermanos en Cristo y nos amamos porque Él nos amó primero, siendo como éramos. Y volvieron de nuevo a seguir trabajando para la obra de Dios. Tanto que tenemos el Evangelio de Marcos, ¿verdad? ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Así que también tu hermana a lo mejor te cae bien gorda alguna, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena. Decía un hermanito en una ocasión, dijo, ay hermano, nomás veo a ese hermano y siento que... Le digo, hermano, acuérdese, el amor. Si no entendemos lo que es el amor de Dios, yo no puedo dar amor. Porque el amor es una entrega total, incondicional. No porque me trate bien la voy a tratar. El mundo así es, ¿no? Como me ves, te veo. Y como me trates, te trato. Pero Dios no dice así, ¿verdad? Dios nos trajo para servir, para ser útiles, que estemos así de filocitos, casi como una navajita de rasurar. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Y así con ese frote nos ayudamos mutuamente. Si somos obedientes al mandato de Dios, ¿de qué? De ser imitadores de Él. ¿Para qué? Para serle útil en su obra, en su iglesia, en el ministerio que Dios te ha dado. El apóstol Pablo nos enseña cómo debe de ser nuestra relación o mi relación con mis hermanos. Vamos a ver Romanos 12, del 9 al 10. Dice así. El amor, ¿qué dice? Sea sin fingimiento. O sea, yo no voy a fingir, ay, te amo mucho, ¿verdad? Porque el amor no son besitos y apapachitos, no. El amor se demuestra, ¿cómo? Con mis acciones. Sí es bueno el besito y el apapachito, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos dice, ¿sí? Que nos saludemos con un ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Es un beso santo. ¿Ok? Que en algunas iglesias también se saludan los varones, mujeres y varones, ¿sí? Yo no me gusta mucho eso porque a veces se malinterpreta. Si aquel varón no es de Dios, lo va a malinterpretar, como a mí me sucedió. Y por eso yo guardo mis reservas para darle un beso a un varón, ¿sí? Más si son casados, no.
porque la palabra de Dios mismo nos dice, ¿verdad? Que no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de mi Padre Dios, de mi actitud. Estoy reflejando el carácter de Cristo, ¿ok? Bien, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué es un amor fraternal? De hermanos, exactamente, de hermanos. A ver, ¿los hermanos se pelean? Y se deschongan, ¿verdad? Nos deschongamos, pero ¿y qué pasa? Ay, nos reconciliamos. Digo, por lo menos los cristianos. Los del mundo, como no conocen a Dios ni temen a Dios, no, hombre, hasta terminan matándose. Pero nosotros no. El Señor nos sacó de afuera para que seamos ejemplo, que seamos luz en medio de las tinieblas. Dice, en cuanto a honra, aquí está hablando de respeto, prefiriéndoos los unos a los otros. Me gusta cómo dice en Dios habla hoy. Dice, ámense sinceramente. Esta palabra sinceramente se usaba en Grecia porque hacían esculturas, ¿sí? Y había esculturas que por la misma piedra, ¿verdad? Tenían imperfecciones, tenían agujeritos, y entonces los tramposos le ponían cera para que no se viera el hoyito, ¿verdad? Y parecía que era de mármol o era ¿sí? Entonces, cuando ellos decían sincera, ¿verdad? Querían una pieza que no fuera con cera, que no fuera engañada, que no fuera, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios así. Sincera. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. En la NTV me gusta también porque dice, deleítense en honrarse mutuamente. ¿Qué es un deleite? Gozarse, ¿verdad? En respetar a mi hermano, a mi hermana. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. El que viene a la iglesia tiene que conocer esto. Si viene una persona nueva, si tú eres más maduro, ¿qué tienes que hacer? Inmediatamente, ¿verdad? Ponerle atención, porque es un alma. Es un alma para Cristo y yo soy su servidora. Por eso el Señor, ¿se acuerdan que dijo? Que el más alto de nivel, vamos a ponerle así, que dice que es aquel que ¿qué? Que sirve. ¿Quién es el más alto de nivel? Jesús, porque Él vino a servir. ¿Verdad? Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y Él nos dejó su ejemplo. También nos dice Pablo, en Efesios 4:32, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros. ¿Y qué? Y perdónense. ¿Por qué dirá perdónense? Porque la regamos. Todavía estamos en esta canija carne, ¿verdad? Que se revela. Pero como nos acordamos que somos cristianos, ¿qué hacemos? Perdonar. Aunque no me pidan perdón, yo perdono. Dice Dios, así. Así debemos perdonar. Perdónense, dice, mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. También nos dice en Colosenses 3:13, vamos a ver en traducción lenguaje actual,
Dice así la palabra de Dios. Sopórtense. A ver, ¿qué significa eso? Soportarse unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Soportar. ¿Qué significa? Aguantar y aguantar y aguantar. Dice el diccionario, es aceptar al otro y llevar con paciencia sus debilidades y defectos del otro. No habla de resignación, sino de humildad, guiada por el amor fraternal. Esta palabra de soportarse habla de acción, no es pasividad. Es una acción. Sopórtense. Implica sostener, soportar y hacerse responsable de alguien de manera continua y paciente. ¿Para qué? Para que crezca. Ve tu testimonio y dice, ah, caray, se trata así, ¿verdad? Ok. Tenemos un ejemplo del buen samaritano, ¿se acuerdan? Este hombre no era judío, ni era muy docto en cuanto a la ley. Pero Dios hizo mención de este varón, ¿sí? Dice la palabra de Dios, si quieren vamos a Lucas 10. (10:25). Aquí estaba, dice, un intérprete de la ley. Este hombre era un docto en la ley. Y no solamente conocía la palabra de Dios, sino que él le daba la interpretación, debería de darle la interpretación correcta, ¿sí? Dice, se levantó y dijo, probándole ¿a quién? A Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Se fijan, me encanta cómo el Señor les voltea la tostada, ¿verdad? Sí, le hacen una pregunta y él le contesta con una pregunta. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No sabía, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, le dio esta enseñanza. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En este camino, fíjense, solamente transitaban los judíos por no pasar por Samaria. Y este era un samaritano. Y ahí en ese lugar había muchos asaltantes y ellos preferían pasar por ahí por tal de no pasar por Samaria. Pero este hombre, dice, era judío y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, ¿qué hizo? Era de su misma, vamos a decirle, de su religión. ¿Qué pasó? Y así mismo dice un levita, ah, caray. O sea, vamos a decir, ahí era un pastor y ahí era, ¿qué? Uno de la alabanza, ¿verdad? Y era de los mismos cristianos. ¿Qué pasó? Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ah, pero un samaritano, que no podían ver los judíos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Eso es lo que Dios quiere, es lo que dice, misericordia quiero. Y acercándose, ¿qué hizo? Le sirvió, ¿verdad? No le importó que fuera de otra religión, no le importó que ese hombre a lo mejor lo aborrecía. ¿Sí?
Dice, lo vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, porque eso era lo que se usaba en este tiempo para las heridas. Y poniéndole en su cabalgadura, o sea, él se bajó de su caballo, de su carro y lo subió, ¿verdad? Lo llevó al mesón, lo llevó al hotel y cuidó de él. No solamente lo llevó al hotel, lo cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le hace la pregunta al Señor, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La misericordia, hermanos. Aquí la gente se mide mucho por la religión, pero Dios no ve eso, Él ve el corazón. Y nosotros como iglesia somos un solo cuerpo en Cristo. Tenemos que trabajar para la obra de Dios. Y si estamos entre todos divididos, imagínense, el diablo divide, Dios une. Dios quiere paz en la iglesia, ¿para qué? Para mantener ese vínculo del Espíritu Santo en nosotros, de la paz, de la armonía, caminando juntos como iglesia. Recuerdo que una vez le dijeron a Jesús que él por Belcebú echaba a los demonios, y que les contestó a él que una casa dividida pues se va a destruir sola. ¿Se fijan por qué el diablo trabaja bien duro en la iglesia? Porque quiere vernos divididos, peleados, agarrados de la greña. ¿Por qué? Porque así no vamos a crecer. El Señor nos trajo para servir, para serle útiles en la iglesia. Y hay que soportarnos. Hay que aceptar al otro y llevar con paciencia las debilidades y defectos del otro. ¿Nos cuesta? Sí, porque todavía estamos en esta carne. Pero soportar habla de una acción que tenemos que hacer. Hay que sostener, hay que soportar, hay que hacerse responsable de alguien de manera continua y paciente, como ese buen samaritano. ¿Acaso no fue paciente? Este hombre fue impulsado por el amor, por la compasión, por la gracia. ¿Se merecía ese judío que él lo cuidara? No. ¿Por qué? Porque era su enemigo. Porque ellos decían que ellos y un perro valían lo mismo. Pero vemos ahí la gracia, que era un favor que el hombre no merecía, ¿sí? Y el perdón, porque también lo perdonó, ¿verdad? Si no, no hubiera hecho eso. Entonces, el propósito de la iglesia es para apoyarnos, para edificarnos unos a otros, para perdonarnos nuestras ofensas, así como Dios nos ha perdonado. Dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual, anímense unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo vienen haciendo, dijo Pablo, ¿verdad? En la NTV dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Es decir, sufrir juntos en la angustia y actuar para apoyar y animar al hermano. También dice Pablo en Gálatas 6:2, ayúdense. En el otro pasaje decía anímense, ¿verdad? Aquí dice ayúdense unos a otros
a llevar sus cargas. Si vemos que la hermanita está sufriendo, el hermanito está sufriendo, ¿qué hacemos? Apoyarlo, ¿verdad? Y no estoy hablando de dinero a menos que Dios te diga, sí, dale. Porque a veces Dios está tratando con la persona y a veces cometemos el error, ¿verdad? Y luego también nos va mal a nosotros. Por eso siempre que hay que dar algo, hay que pedir en oración. Y ahí Dios te indica qué es lo que debes hacer. Entonces, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Las cargas puede ser alguna hermana que está enferma, a visitarla, a orar por ella, o que tiene problemas con su esposo, animarla, decirle que ella es una servidora de Dios y que está sufriendo y lo que está sufriendo vale la pena. ¿Por qué? Porque a lo mejor se salva a su esposo, a lo mejor ni cristiano es y aunque venga a la iglesia, a mí me ha tocado ver que entre comillas parecen cristianos, pero sus hechos hablan como mundanos. Pero ¿qué dice Dios? Sé paciente, soporta, que a su tiempo yo te premiaré. Y si tú ves que tu hermana está sufriendo de eso, ¿qué tienes que hacer? Llevar la carga. Es decir, estar con esa persona, animarla, ¿verdad? No de echarle más leña al fuego. No, déjalo, no, que esto, no, que no, espérate, esa es una mundana. Al contrario, anímala para que ella dé testimonio de que es una hija de Dios de verdad. Y que está sufriendo, sí, Cristo también sufrió por nosotros, ¿o no? ¿Y lo merecíamos? Así también, a lo mejor tu esposo ni lo merece. Pero ¿qué dice Dios? Tú cumple con lo tuyo, que yo me voy a encargar de lo demás. Pero a veces queremos que ellos cambien y que sean como nosotros queremos. Y no es así, no es así. También Dios quiere que seamos como Él quiere. Y más sin embargo, vean cómo somos de rebeldes a veces. Pero Dios quiere que demos testimonio, que seamos esa luz en medio de las tinieblas. Y va a ser un amor sacrificial, sí. El Señor mismo nos lo dijo, Él no nos engañó. Dijo, van a tener aflicción, pero ¿qué? Confíen. Yo he vencido al mundo. Así que no te desanimes. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y con esto dice, así cumpliremos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Alguien me sabe decir? ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Esa es la ley de Cristo, el amor. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? Como dice 1 Corintios, ese es el amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No lleva la cuenta de las ofensas que le han hecho, ¿verdad? Llevar las cargas los unos a los otros. El propósito es guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Que en tu casa haya paz, que en tu familia haya paz, que en la iglesia haya paz. Y así mantenemos la armonía y la unidad en la iglesia. Dice en el Salmo 34:14, apártense del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Pero cuando no queremos buscar la paz, estamos colaborando con Satanás para que destruya mi relación con mi hermana, o mi hermano, o mi esposo, o mi hijo. ¿Verdad? ¿Quieres colaborar con Satanás? Yo no. A veces se me chispotea, ¿verdad? Porque todavía estoy en esta carne, pero eso no es justificación. Entre más rebeldes seamos, Dios va a tratar más duro con nosotros. Pero si somos dóciles, mansos, humildes, manejables, Dios va a hacer grandes cosas. Y vamos a hacer como ese cuchillito, bien filoso, ¿verdad? Para
para ser útiles en la obra de Dios. Dice en Santiago 5:16, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos a otros ¿para qué? Para que sean sanados. A ver, ¿qué significa eso de confiésense? ¿Qué tengo que decirle a ustedes? ¿Son mis pecados? No. Quiere decir que si yo pienso que mi hermana me ofendió o yo la ofendí, ¿qué tengo que ir? Decirle, ay, hermana, perdóname. O viceversa, ¿verdad? Y oren unos a otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Que ya no haya eso en el corazón, ya no haya esa rencilla, porque si lo dejas que se acumule aquello, va a ser una bomba y va a explotar en cualquier momento. Por eso las cosas se arreglan. En cuanto uno se da cuenta, hay que arreglar ese asunto. Igual con el esposo. Nunca permitas que se dejen de hablar. Nunca, porque estás colaborando con Satanás. Y luego si llega y tantito te agarra, ay, quítate, ay, no me toques, espérate. Estás colaborando con Satanás. ¿Quieres colaborar con él? La palabra de Dios que dice que nos animemos unos a otros. ¿Esa es la forma de animar a tu esposo? No, al contrario, te estás poniendo del lado del diablo para que destruya tu hogar. O somos cristianas o no somos. A veces se nos va a chispotear, sí, pero que no sea tan seguido. Sí, que no sea tan seguido. Porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado, pues ya sabe su lugar, ¿verdad? Pero nosotras no practicamos el pecado, a veces se nos chispotea. Y pedimos perdón inmediatamente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no nos deja. Porque a veces abusamos. Pero Dios lo ve todo y Él ve nuestro corazón. Así que hay que confesar nuestros pecados. Si tú ofendiste, pide perdón. Aunque ahora sí que el que es orgulloso le cuesta mucho pedir perdón. Sí. Pero ¿qué dice Dios acerca del orgulloso? ¿No se acuerdan? Dice que al orgulloso, ¿qué? Lo humilla. Pero el que se humilla, el que pide perdón, ¿qué dice? Lo exalta. Mejor pedir perdón, ¿verdad? Y con un corazón transparente. Así que hay que confesar nuestros pecados unos a otros y también orar unos por otros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos sanados. Ay, Señor, ahora sí que, marido, perdóname, te hablé feo. Uno sabe, ¿verdad? Porque a veces no necesitas ni hablar, con la pura cara. Ya le dijiste todo lo que no pudiste decirle con la boca. ¿Sí? Cuidado, porque estás colaborando con el diablo. Confiésale, ay, perdóname, te miré bien feo. Sé que no debí de haberlo hecho, perdóname. Vamos a orar. Señor, perdóname, Padre, ofendí a mi esposo. Ayúdame porque yo no quiero hacerlo, yo lo amo porque tú me lo diste, él es el varón que tú me diste. Y todavía me diste el privilegio de yo escogerlo. Si yo digo que no estoy a gusto con él es porque me equivoqué entonces. Y también Dios se equivocó, ¿verdad? Porque Dios permitió que fuera tu esposo. No, no es así. Ayúdalo, no lo destruyas con tus palabras y con tus actitudes. Porque la palabra de Dios nos dice así, ayúdense unos a otros. Apártense del mal, busquen la paz y síganla. Confiesen sus pecados, oren. Dios quiere que tengamos relaciones transparentes, rindiendo cuentas mutuamente y apoyándonos en oración. Es decir, que haya reconciliación.
¿Por qué? Por las ofensas, no para reclamar quién tiene o no la razón. Porque tú tienes tu razón y él tiene también su razón. Aquí no se trata ni de ti ni de él, se trata de Dios. ¿Y qué te dice Dios? Que ames. Y así cumple la ley de Cristo. ¿Y qué es el amor? No lleva la cuenta de cuántas veces me ofendió. Ese es el amor. Así como Dios, ¿verdad? No lleva la cuenta. Ay, hola Lola, me ofendió 1, 2, 3 veces. Ay, no. Y así te victimizas. Te haces la víctima y no eres víctima. Eres una servidora de Dios. Dios quiere reconciliación. La razón siempre la tiene Dios, no yo, ni él. Y Dios dice que nos amemos y que perdonemos. Y si somos obedientes, Dios va a bendecir. Dice en Proverbios 28:13. Los que encubren su pecado, sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Si tú estás enojada con tu esposo por algo que te hizo, pero que tú también le hiciste y no pides perdón, mira, ahí está. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Nos conviene, ¿verdad? Nos conviene. El apoyo, compartir nuestras luchas y debilidades, eso nos libera del orgullo. Cuando decimos, ay, esposo, la regué, te torcí la boca así. Y me dijiste esto y yo te hice así. O me hablaste y yo te... Perdóname. Se me olvidó que era hija de Dios. Ya le pedí perdón a Dios y te pido que me perdones. Ay, que Dios te perdone porque el orgullo, ¿verdad? Es más grande. No lo tomes en cuenta. Eres una hija de Dios. No lleves la cuenta de las ofensas que te hacen. Dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Todo don es bendición. ¿Sí? El don de lenguas, el don de la enseñanza, el don de hacer milagros, el don de predicar, todos esos dones invaluables. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:13. Vamos a ver lo que dice. Y ahora, todo el capítulo habla de los dones, ¿sí? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Eso es cumplir la ley de Cristo. ¿Okay? Dios nos manda a amar. Nos manda a respetar. Respetarnos unos a otros. Y amarnos unos a otros. Porque somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que reflejar a Cristo. Con nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras vestimentas. Todo se refleja. Si amamos a Dios, vamos a amar a los demás. Si no amamos a Dios, no vamos a poder amar a los demás. Si no entendemos lo que es Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Y si yo soy de Dios y si mi Padre es Dios, voy a imitar a mi Padre Dios, ¿verdad? Voy a imitarlo a Él. Yo me acuerdo de mis niños cuando estaban chiquitos y venían a su papá y ellos querían hacer las mismas cosas que el papá. No sé si a ustedes les ha pasado, que tienen sus hijos, quieren ser como su papá. El otro día me estaba diciendo Darío, yo voy a ser pastor. ¿Por qué? Porque ve a su papá.
¿verdad? Y yo sé que los niñitos quieren ser como los papás. Y las niñitas, pues a veces como su mamá, y a veces también quieren imitar al papá, ¿verdad? Es lo que dice Dios, sean imitadores de mí. Decía Pablo, como yo soy de Cristo. O sea, sean ejemplo. Yo soy su ejemplo, pero mi ejemplo es Cristo. Y Él es nuestro ejemplo a seguir, hermanas. Así que, si estás de acuerdo, dale un aplauso al Señor. Gracias a Dios, eso es la iglesia. Todos servimos y ayudamos como un solo cuerpo. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra preciosa, por lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener ese espíritu tuyo, Señor, dentro de nosotros en el vínculo de la paz. Que en nuestros hogares, Señor, podamos nosotros reflejarte, porque tú eres amor y tú estás en mi corazón, Señor. Y yo quiero reflejarte en todas las áreas de mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad y quiero ser dócil y manejable a tu Espíritu Santo para que tú obres, Señor, en mi casa, obres en mis hijos, obres, Señor, en mis vecinos, que todo mundo pueda ver, Señor, tu luz en mí, en esta iglesia, Señor. Bendícenos, porque aquí todos nuestros vecinos, Señor, se dan cuenta de cómo somos. Y queremos ser no solamente como aquí en la iglesia, queremos ser así, Señor, en todas partes donde tú nos lleves. Queremos reflejar ese amor. Guíanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Y somos instrumentos tuyos y somos cuerpo tuyo. Estamos todos unidos, enlazados y guiados, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, para que tu nombre sea exaltado, Padre, con nuestras vidas. Amén.